me siento inconforme con mi vida y siento que Dios como que tiene favoritos con esa persona. Tener celos es cuidar a alguien, pero entonces ¿por qué Pero no? es un celo de protección. Por O sea, eso, por ejemplo, entonces, ¿por qué no se le dice protección y no celos? Entonces, ¿por qué Dios es celoso? Es que Juanca lo llama celos, pero realmente es envidia. Buenas. ¡Epa! Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas Madrugadas, buenas las horas. personas que se conectan a este podcast porque has llegado al mejor lugar. Buenas noticias. Buenas ¿qué? Buenas noches. Buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eso es de... Era presentador Eso es de... entretenimiento. ¿Nunca serán de Truman Show? Y por Sí, eso les deseo ajá. buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, es un Ya a mí me gusto. pareció más de la finca de hoy. Yo estoy bien, Cami. Ya nos vemos con Magnolia. Bueno, es un gusto tenerlos hoy con nosotros en este podcast, su podcast, nuestro buen podcast. Porque ya no son 12. Porque el señor en el capítulo donde habló ya no somos 12. El man el que no se sabe el título. Terrible. No, porque es que no era enfocado, o sea, estaba hablando de los discípulos Es y verdad, hubo es cierto. concordancia Es verdad. con Hay que ser nuestro inclusivo, nombre. hay que ser inclusivo. Bueno, miren que esta semana he tenido una pregunta bastante interesante en mi mente. Y quiero que ustedes... Aclaración, no sabemos qué va a pasar. Sí, no. O sea, es una pregunta que solo yo te hace. Y es, ¿nunca les ha pasado que han sentido celos como de la vida o del propósito de alguien? O sea, dentro de la iglesia o en su vida, como que no sé si han sentido esa sensación como de mi vida no es tan chévere como la de esta persona. Es que Juanca lo llama celos, pero realmente es envidia. Está comenzó esto potente, señores. Se acabó, señores. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Nunca se han sentido tan envidiosos como yo? Pues la última vez que me pasó fue en el prekinder cuando quería los primos. Oiga, pero Sí, a mí también me de pasa. todos modos, Sí, la pero me pasa. pregunta sí es relevante porque celos o envidia, creo que las dos cosas están mal. ¿No? Ok. O sea, tanto No. los celos como la envidia están mal. No, porque los celos, pues yo lo creo así. Los celos es un instinto natural del humano de cuidar. O sea, los celos en sí no son malos. Es cuando ya se vuelve algo obsesivo o algo que llega a colocarte en un lugar de superioridad o inferioridad o simplemente a compararte respecto a otra persona. Cuando tú tienes una historia súper diferente, otras condiciones y demás. Pero el celo en general, por ejemplo, que tiene una mamá, y hasta los animales lo tienen. Pero ahí no sería entonces la diferencia entre el celo, o sea, el tener celos y el cuidarte, porque estás diciendo, tener celos es cuidar a alguien, pero entonces ¿por Pero qué es no? un celo por qué- de protección. O por sea, eso, por ejemplo, entonces, ¿por qué no cuando... se le dice protección y no celos? Entonces, ¿por qué Dios es celoso? Sí. No es un celo malo, es un celo descuidado. 3, 2, 1. El equipo Andrés Entonces, se ve la cámara, versus, sí, ajá, así. el mejor equipo. El peor equipo. No seremos los peores, no seremos los mejores, pero somos los peores. Es que nos tienen envidia. ¿Qué ibas a decir, Juan Carlos? No. En ese momento la cara de lado. Santo ya. Se me puso el freno de mano. Pero repuesto, él se dio cuenta de la mirada de mis ojos de cómo yo quería decir algo, pero no sé. Pues, Porque nos protege. Sí, y es justamente, pero pues no podemos decir, ay, no es solo protección, no, celos, es realmente eso. Querer que eso sea exclusivo para ti. Exactamente. Pero, no sé. Es que es diferente, los celos a la envidia. Totalmente. Pero digamos, por ejemplo... Sí, diferentes son. Digamos- Mi punto era que los dos eran malos, pero pues entiendo No. su punto. Ajá. Yo sí siento que igualmente, no sé, o sea, no sabría en qué punto diferenciar cuando yo siento envidia y cuando yo siento celos. Porque en cierto sentido... Siento celos. Porque en cierto sentido, por ejemplo... Señores, copyright en esos momentos. Ya no son dos. Ay, ni que sonáramos, y ojalá sonáramos tan parecidos. Igual fueron como menos de 10 segundos, ¿no? Bueno, no importa. El caso es que, o sea, ¿cómo haría yo para diferenciar cuando yo estoy sintiendo celos y cuando yo siento envidia, ¿no? Porque hablándolo con una pareja, ¿no?
para mí, uno siempre tiene un grado de celos. O sea, porque como tú dices, o sea, hay un punto en que igualmente por un deseo de cuidado, si yo tengo una pareja y un man se le acerca y empieza a hacer ojitos, obviamente uno va a sentir celos. Claro. Pero en qué punto, digamos, yo puedo llegar a sentirme amenazado o con un grado de envidia por esa persona, y cuando yo, tanto con pareja como con el propósito de otra persona, porque yo puedo decir como, yo veo a esta persona y me inspira y quiero ser como ella. Pero hasta qué punto yo también quiero o me siento inconforme con mi vida y siento que Dios como que tiene favoritos con esa persona y como que me descalifico por ver a otra persona, ¿sí? O sea, ¿cuál sería ese grado de medición o el punto en que yo me siento realmente, paso de sentir un celo sano a sentir ya una envidia en mi corazón? Pero es que yo creo que sí son dos cosas diferentes. O sea, Sí. es decir, en principio había dicho que las dos cosas son malas, entiendo el punto de Juanda y Laura, pero de todos modos, celos y envidia son dos cosas diferentes. Uh-huh. Y creo yo que no se pueden combinar. Una puede traer la otra, sí, pero creo que no se pueden combinar, porque el celo, los celos buenos, como está diciendo Lau, es el celo de protección. Los celos malos es cuando ya eso se convierte en una obsesión en donde ya no hay capacidad de decisión de la otra persona, creería yo. Y la envidia llega cuando yo quiero tener lo que la otra persona tiene. Exactamente. Es que los celos surgen, según mi amigo Ia. A ver, léelo, adelante, por favor. Yo no sabía que estaba haciendo. A ver, ilústranos, Juan, por favor. ella busca atacar el televisor. Uy, está buscando el versículo. Sí, no. Actúa como un teólogo profesional y dime cuál es la diferencia entre celos y envidia y dame 2 versículos de la Biblia que lo sustenten. No, solamente pues como cuál es la diferencia entre celos y envidia, y creo que sí lo define bien, y es que los celos se dan cuando tú sientes que vas a perder algo. Por ejemplo, la exclusividad, que una persona se siente en riesgo, todas esas cosas. Uh-huh. En cambio, la envidia surge cuando tú deseas lo que decía Andrés, que tiene otro. Si viste, los humanos seguimos siendo mejores diferentes que la inteligencia artificial, señores. Gracias. Son dos cosas diferentes. Entonces, digamos, si tú deseas el llamado de otra persona, si tú deseas sus dones, sus talentos y demás, es envidia. Sí, porque no es algo que tú puedas perder, porque es algo que no tienes. ¿Cómo vas a perder algo que no tienes? Pero entonces ahí yo les No pregunto una cosa. Ni nada. No tienes nada. O sea, no puedes sentirte envidioso de nadie. ¡Celoso! Envidioso porque no lo tiene. Y lo quiere tener. Le estoy molestando como si no lo tuviese. Pero entonces, Por eso son los celos. Porque los celos es el miedo a perder algo que tienes. Por eso. Yo le estaba molestando que no tuviese Celos. que no tuviese los dones. Bueno, no importa. La cosa es que... envidiosos que son. Yo les hago una pregunta y es: esa envidia, digamos, yo cuando veo a un niño o mi sobrinita, un niño siempre manifiesta no celos, manifiesta un grado de envidia. Por ejemplo, si uno va a un jardín de niños, uno siempre va a ver que ese niño va a querer siempre, así tenga el mejor juguete, siempre va a querer tener el juguete del otro niño y va a hacer lo posible, muchas veces por quitárselo, y pues uno lo educa para que no sea así. Pero entonces, ¿la envidia también es algo intrínseco del ser humano? ¿O es algo que se desarrolla? Lo que pasa es que durante específicamente esa etapa, sobre todo de esa etapa del kinder, de la primera infancia, Del bachillerato. hay una etapa en donde ellos empiezan a ver con su autopercepción cómo ellos perciben las cosas. Y una de las cosas que ellos aprenden es a plantar límites, a definir sus emociones, a definir sus relaciones con las otras personas, a definirse a sí mismos también. De hecho, es la etapa más larga porque esa va hasta la adolescencia incluso. Y la más difícil. Exactamente. Pero realmente una de las etapas que está pasando ahí también es la etapa de la apropiación de las cosas. El niño está definiendo, no lo hace netamente porque sea envidioso, sino porque está definiendo cómo, no que le gusta, sino que es de él. Que le pertenece. Exactamente. ¿Qué hace que ese juguete sea mío y que no sea mío? ¿Qué hace que ese juguete sea de él y no sea mío? ¿Qué hace que en mi casa esto y esto? Entonces que tiene que ver con límites, ¿no? Exactamente, empiezan a jugar
y a pasar ese límite y a quedarse atrás, empiezan como en un vaivén de ese límite hasta que llegan al punto en donde son capaces de entender las cualidades de un objeto que es mío, que puede que me lo hayan comprado, me lo hayan regalado, me lo hayan obsequiado y porque son cualidades muy ambiguas. ¿Cómo sé que tú me regalaste algo? ¿Porque me lo dijiste? Y si no me lo dijiste, entonces yo te estoy robando. No, entonces el niño empieza a aprender todo eso. Ok, o sea, entonces para ti la envidia no es algo intrínseco del ser humano, sino algo que se desarrolla. Lo que pasa es que para mí la envidia tiene que ver con más el aspecto emocional de cuando ya no soy capaz de controlar las emociones que ese sentimiento me genera. Entonces, cuando ya la envidia empieza, uy, es que yo quiero tener, uy, es que yo quisiera hacer, uy, es que yo esto otro, es que, ¿por qué la vida es así conmigo? ¿Por qué esta persona sí está en el yate? ¿Porque este un sí poco está lo que de pasó viaje? con Caín y Abel, ¿no? Exactamente, entonces en esa parte las emociones pasan a tener a no ser controladas. Eso quiere decir que durante la etapa de la propiocepción y de la percepción de los límites y de las adquisiciones de la persona, no hubo un correcto manejo. Aunque yo también creo que nacen de pronto de la frustración y de la falta de contentamiento con lo que uno ya tiene. Porque yo sí creo mucho. Lo vimos en una prédica y fue como cuando tú tienes tu pasto verde y te enfocas en regar tu pasto, en vivir tu proceso, en aceptarte como eres y no desear lo que el otro tiene, te enfocas en ti, tú dejas de mirar al otro, dejas de compararte, dejas de desear lo que a ti no te corresponde, lo que ni siquiera puedes alcanzar o lo que en este momento no es tu temporada o lo que sea. Entonces yo siento que el problema con la envidia es esa, que tú quitas los ojos de lo que Dios te está llamando y la temporada en la que tú estás viviendo para desear lo que el otro tiene, pero tú al fin y al cabo no sabes qué costo ha tenido que pagar esa persona, si es tan real como lo muestra, ¿sí? ¿Qué hay detrás de? ¿Sí? Entonces siento que a veces pasa eso, como que uno en su frustración y en su falta de contentamiento llega a mirar otros lugares y a hacer cosas que uno quisiera tener, pero como uno no se siente feliz con uno mismo, con lo que está viviendo, llegas a ese sentimiento de, ¿pero por qué? Pero siento que tiene que ver más con uno, con esa insatisfacción. Con uno, y creería yo que también para complementarte con la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo creo que nosotros, los humanos, siempre queremos ser mejores, ¿no? Siempre Exacto, queremos que ese es un punto. avanzar. ¿Cómo yo diferencio entre quiero ser como esta persona y estoy inconforme con mi vida, pues? Tal cual, y es por eso es que se une con lo que dice Laura. Entonces yo sí creo que nosotros los humanos tenemos un punto en donde queremos avanzar, queremos progresar, queremos subir, y para eso está bien tener referentes. Pero yo creo que lo malo está cuando ese referente comienza a estar cerca y ya yo no quiero avanzar por mi proceso, sino por quererme parecer a los demás. ¿Por qué meto aquí a la sociedad? Porque estamos en una sociedad, y es real, en donde si no haces todo rápido, si no tienes todo ya, si no llegas a una edad y tienes todo constituido, pues entonces fracasaste en la vida. Entonces ahí es donde comienza, creo yo, y tiene la raíz o parte de la raíz de la envidia. Cuando tú comienzas, pucha, es que ya voy para 30 años y no me he casado y no tengo carro y no tengo casa y no tengo nada, no tengo una familia, de pronto ya tuve hasta un matrimonio, me divorcié, y ahí comienza entonces un poco la ansiedad a generar envidia, porque los otros sí lo han logrado. ¿Por qué los otros lo han logrado y yo no? Y ahí entonces comienza, pero entonces vamos a ver qué hace este, vamos a ver qué hace el otro. Pero este tiene un carro. ¿Este carro cuánto cuesta? Tiene 32, entonces yo voy a trabajar por el de 35. Y no estás tú trabajando contigo para cuidar tu pasto y que tu pasto se vea lindo. Y es allí donde creo yo que se acaba todo. Y hay también un problema súper grande, y es que, como les dije, esto es una etapa de definición de los límites de la propiedad. Eso suena todo. La definición de los límites de la propiedad intelectual, del copyright. Ponle peluca de Albert Einstein. ¿Qué? Que me pongan peluca de peluca de Albert Einstein. Sí, Einstein. Ahí está. Entonces,
es durante esta etapa, y sobre todo lo estamos viendo en la primera infancia que tenemos hoy día y lo de la primera generación de jóvenes que son los nativos digitales, crecen a partir de dispositivos móviles y redes sociales, y algo que tienen las redes sociales es que nos permiten ver la vida de muchas personas, pero el problema es que en una sociedad rápida las redes sociales nos venden resultados y nos muestran únicamente los resultados de cada persona. Entonces, yo cuando veo a la persona y digo, uy, es que está de viaje, yo digo, uy, ¿por qué esta persona es exitosa? En vez de decir, uy, se endeudó para ir de viaje. Yo sí pienso o eso. O si no, decir... De hecho, es el No pasa 90% siempre, de la- no pasa siempre. Ajá, o si no, decir, uy, que... Juan Camilo, soy yo. Yo. Y en vez Aquí de... con la foto del viaje. Y no vemos, por ejemplo, el resto de tiempo donde la persona va a estar sufriendo pagando eso. O tampoco decimos, uy, no, qué apartamento, qué casa, qué carro tan bonito. Pero no vimos a ese empresario joven que desde muy pequeño no tenía con qué comer y vivía en un lugar complicado y tuvo que echárselas para adelante. Y eso no queremos pagarlo, sino que queremos el resultado, no queremos el proceso. Y yo creo que también es porque estamos en una sociedad muy competitiva. O sea, cada vez las personas son como más calificadas y como que va mucho más rápido, por lo que decía Andrés. Entonces, a veces como quitarnos ese chip de no tengo que estar compitiendo todo el resto. Si yo no estoy viendo lo mismo que esa persona, no soy menos. Y siento que ahí el problema grave de fondo es la identidad y el valor. O sea, a mí, ¿qué me dignifica? El que yo tenga cosas, el que yo tenga que publicar, Sí. el que yo tenga que hablar, lo que yo tenga que mostrar. Y si no lo tengo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, no soy lo suficientemente valioso, no soy lo suficientemente capaz. O lo que ahorita decía Andrés, ¿qué pasa conmigo? Y yo siento que ese es el problema más grave. Como hay una pérdida de identidad ahorita tan grande. Las personas ven un referente y quieren, o sea, hacen lo que sea para poder tener lo que decía Juanda, ese resultado de ese referente. Pero de fondo es como, realmente esto soy yo, es lo que yo quiero. A mí me gusta viajar o yo prefiero la verdad quedarme en la casa. Sí. O yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué mueve qué motiva mi vida y por qué tomo estas decisiones o por qué pienso esto que estoy pensando de compararme? Igual, esto no solamente va con viajes y cosas materiales, también va con, sobre todo, en los hombres creo que también pasa, no sé, ustedes me dirán, pero en las mujeres pasa mucho con la parte del cuerpo, por ejemplo, de cómo hace esa vieja para verse así, o sea, de tener esa piel así perfecta, de que se ponga un vestido y le quede divino. Los que alguna vez hemos de pisado todo un eso. gimnasio nos pasa también. ¿Sí? Totalmente. Entonces es súper feo porque uno está constantemente teniendo unos ideales y unos estándares tan altos que uno dice, no lo va a lograr jamás. O sea, mis huesos son flacos. O sea, ni modo que yo tenga esas piernas ni esos brazos, no va a pasar. O sea, yo tendría que pagar un precio muy alto para tener lo que ella tiene. Y la pregunta es, ¿eso soy yo? ¿Y yo estaría dispuesta a pagarlo? No, o sea, muy probablemente no. Pero es como yo amo lo que sí tengo, lo valoro y lo cuido. Y siento que ahí a veces es cuando nos quedamos cortos de herramientas y seguimos buscando pues lo que otro tiene. Que de hecho yo siento que también es bien chistoso porque en el mundo cristiano pasa mucho, ¿no? O sea, como que nosotros mismos dentro de los cristianos como que tomamos a referentes. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando yo estaba en mi adolescencia. Joder, tío. Joder, tío. Hace 10 años. O sea, hace 2 meses. Y es que 10 años, pucha, somos viejos. Sí. De Pero es que, verdad. Juan, ¿tú cuántos tienes? ¿27? 26. Ah, 26. Sí, hace como Pero 10 este año años. cumples 27. Este año cumplo 27, amigos. Yo tengo 23. Recién cumplidos. El adolescente. Pero Tengo igual tú ya no eres 24 adolescente, también. tú eres adulto. Todos somos adultos, ya Todos no somos somos adultos. adolescentes. Yo entré en crisis cuando en mi edad dejó de aparecer el 1 al principio, sino el 2. Yo. Porque eres el segundo en una sociedad de Ah, bueno. El De caso, propiedad. el caso es que es bien chistoso porque yo me acuerdo que mi sueño siempre fue... Yo me acuerdo que yo veía a los predicadores y yo decía como... Algún día estaré ahí. Dilo más duro. Algún día estaré ahí. ¿Y no? Y es ¿Sí? chistoso. Y yo digo como... Amén. Pasó el tiempo y yo dije como a los 24 años voy a estar predicando ahí. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estoy haciendo predicando? Pero ese es el punto. Era muy chistoso porque en mi mente todo el tiempo era esa idea. Como en la cúspide de Sí, claro, te entiendo. de lo que es ser... te imaginabas a las 3.000 personas. Exacto. Me estaba diciendo, Sí, de acuerdo. o sea, la cúspide de lo que es ser exitoso dentro del cristianismo es ser un predicador y que te escuche un montón de gente. Ah, ya. ¡No tienes derecho! Vamos a hacerlo todos al mismo tiempo. No tienes derecho de tirar rollo. 1, 2, 3. ¡No tienes derecho! y
y para mí eso era como el ideal, pues. Pasa el tiempo y realmente termina uno como pensando como, realmente Dios no tiene un llamado conmigo. Pero sí lo tiene con otra persona, ¿sí? Resulta que yo no era tan especial como yo pensaba que sí lo iba a hacer, ¿sí? Y resulta que entonces viene un punto en donde uno, por estar mirando y envidiando, y no solamente con el tema de estos, sino con la pareja, ¿sí? Como pasó el tiempo y no me casé, o me casé y no es lo que yo esperaba, o lo que vendía el cristianismo con que era la pareja perfecta, el matrimonio perfecto. Entonces es bien chistoso porque como cristianos tenemos que aprender que el cristianismo no es una lucha por la expectativa, ni una lucha por ese ideal que nosotros mismos hemos formado y que a veces termina lastimando. La microsociedad, ¿sabes qué? Si nos podemos analizar, en ocasiones los cristianos nos parecemos mucho a la misma sociedad, solamente que metiendo a Jesús en el algoritmo. Sí, o sea, entonces, afuera en la sociedad todo el mundo quiere ser reconocido porque, de hecho, ahora que estamos hablando de Arroyo, él decía algo que es muy cierto. Nuestra sociedad ahora quiere los likes y quiere ser exitoso en redes sociales y quiere ser el mejor en redes sociales y que todo el mundo lo reconozca. Pero entonces se me fue la idea. Y que entonces que todo el mundo lo reconozca y que... No, lo que tú dijiste. Que de todo lo que dije. No, lo último. De los ideales. Como ese ideal que de uno las tiene expectativas. y que uno no... Cuando ya, no ya. se cumple, entonces... Ya. Entonces todo el mundo está buscando eso y afuera serían los influencers, serían los cantantes, serían los conferencistas. Pero si nos ponemos a analizar, es lo mismo en el cristianismo. ¿Quiere ser cantante? Cristiano. Quiero ser conferencista? Cristiano. Quiero tener los likes, pero hablando de Jesús. Entonces siempre estamos como en esa cuestión. Metemos la sociedad en una micro sociedad metiendo en el algoritmo a Jesús. Una vez yo estaba hablando del tema del llamado con mi papá. Y eso abrió el tema a una, digamos que discusión, no sino como un debate muy interesante. En donde, pues mi idea principal era qué nos diferencia a nosotros de aquellas personas que se hablan en la Biblia. De aquellos apóstoles, de aquellos héroes de la fe, ¿qué nos diferencia a nosotros? Si la Biblia es puntual en que tenemos las mismas capacidades. Entonces empezó inicialmente así, pero mi papá dijo una cosa brutal. Y creo que encapsula muy bien esto y es, va a haber pastores de mega iglesias que cuando lleguen al cielo Dios le va a decir, tú no cumpliste tu llamado, pero va a haber una persona que simplemente le haya hablado a una persona en la calle de Dios y Dios los va a recibir como si hubieran cumplido todo su llamado. ¿Por qué ese era su llamado? Cada llamado es personal. Entonces, porque yo le decía, nosotros tenemos que vivir nuestra vida como si estuvieran escribiendo un libro de nosotros. Wow. Así, la Biblia. Exactamente, así como se escribieron los libros de Pablo, se escribieron los libros de Juan, de Mateo, Marcos, se escribió todo el Pentateuco. Es como si alguien estuviera escribiendo un libro de nosotros. Muchos de esos libros de la Biblia son escritos por terceros, porque Dios le dijo a esa persona, vas a escribir sobre esta persona. Entonces, tenemos que vivir como si alguien estuviera todo el tiempo escribiendo de nosotros. ¿Y qué diría nuestro libro? Nuestro libro diría, sí estoy cumpliendo el llamado. Puede que haya un pastor de una mega iglesia que recontra guau, que todo esto, pero no está cumpliendo su llamado. Pero puede que esté el pastor de la iglesia de barrio que Dios le dijo, vas a abrir tu iglesia y vas a tener tu iglesia y solo van a llegar 20 personas. Pero ese es el llamado. Y cuando llegue al cielo, Dios le va a decir, qué alegría porque tú cumpliste un llamado. Y cuando él vea su libro, va a encontrar una cantidad de historias, cosas tan espectaculares, porque simplemente cumplió el llamado. Sí. Acá llorando. Sí, todo. ¡Sí, pastor! ¡Y por eso! ¡Aleluya! Yo ya no sé qué decir. Hablando de eso, ¿Cómo pueden haber 4 personas con un micrófono? Que me parece súper chévere imaginarme lo que dices. Como si yo tuviera, si digamos, la Biblia habla del libro de la vida, ¿no? Pero ese es otro libro. Pero digamos, si fuera el libro de mi vida, ¿cómo se llamaría? Sí, o sea, como cuál sería la portada que estuviera ahí. O sea, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Tú ya tienes uno? ¿Has pensado en eso? ¿Cómo se llamaría el libro de mi vida? Sí. Uy. El pescador de almas.
Mentiras. No lo sé. Uy, no. Pensado no lo había pensado nunca. Yo tampoco, yo ahorita que yo estaba como que me dio risa. Escriban en los comentarios. Primera y última. Porque... Estuvo bueno. Gran chiste. Yo había pensado en el mío más como algo así como la mujer, algo así como el título del video pasado, como la mujer mundana que luego fue redimida. Es largo el texto, hay que hacerlo una editorial. Hay libros que tienen texto largo. Este sería un libro de texto largo, como la mujer mundana que luego se volvió cristiana. Y después aprendió a rapear. Todo. Me encanta que Laura, incluso cuando escogemos el nombre de los episodios, Laura es súper literal. La mujer que... O sea, para Laura, mira, no sabemos todavía cómo se va a llamar esto, pero la propuesta de Laura sería como, hablamos de la envidia. Yo iba a decir algo, tiene que ver con las redes sociales. Y ya lo había contado un poco aquí en ese episodio cuando yo en algún punto comencé como a estar en las redes sociales y a querer ser exitoso en las redes sociales. De hecho, de cierta manera lo logré en ese momento. Pero la diferencia está cuando tú te das cuenta que eso te está haciendo daño y que estás comenzando a ser envidioso como lo fui yo, con otros perfiles, mirando cuántos seguidores tenía, cuántos likes tenía, revisando las estadísticas, revisando las métricas. Eso uno lo vuelve loco, porque por fortuna y gracias a Dios, porque llegué a él, fue que no me volví loco por eso, creería yo. Pero la diferencia está cuando tú entregas eso, que fue lo que terminé haciendo con Dios. Yo le dije, Dios, las redes sociales van a ser para ti. La diferencia radica cuando tú entregas eso que te está costando y te está generando envidia a Dios. Cuando dejas entrar en el cuadro, que nosotros a veces lo hacemos jugando, pero entonces de verdad, si tú dejas entrar en el cuadro a Jesús y entregas eso que te está generando envidia a Jesús, tú no tienes nada que ver en otro perfil, para seguir con el ejemplo. Así como en mi caso en su momento fueron las redes sociales, en tu caso puede ser tu casa, en tu caso puede ser tu matrimonio, en tu caso puede ser el ministerio. Puede ser que quieras ser grande, lo vas a hacer, lo puedes lograr. Y además, si se lo pides a Jesús creyendo, dice la palabra de Dios, pues lo vas a lograr. Pero la cuestión es, tiene que ser direccionado por el Espíritu Santo y llevado a un punto en donde Jesús sea el verdadero propósito final. Lo hablábamos con este podcast. Si este podcast, de verdad, nosotros lo hubiésemos creado simplemente por unas reproducciones específicas, no, ya hubiésemos terminado hace rato, porque mi video le fue horrible. Y Juan David, ustedes no lo van a ver, Juan David llorando y echándose a morir porque el video tuvo 10 likes, porque tuvo por favor. ¿Cómo le da duro? Y que fuera de eso habló terrible. Y la verdad, todo el video y salió mal. Copyright. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está puesta en eso. Si llegaron 10 personas, pues fueron 10 personas que llegaron al contenido y lo necesitaban. Y punto y amén. Ahora, es chistoso porque yo pienso mucho en personas que viven momentos muy difíciles y dicen como, por ejemplo, todos los días tienen que levantarse a cuidar a su mamá enferma. O tienen un familiar enfermo y les toca todos los días levantarse a cuidar a esa persona. Y de pronto en su corazón y en su mente está como, Dios, o sea, ¿esto va a ser mi vida? O sea, toda mi vida tengo que levantarme a hacer lo mismo, a cuidar a esa persona, o tengo que hacer cosas que para uno en ese momento son insignificantes. O sea, que uno dice como, ¿esto realmente está teniendo un impacto en la tierra? Porque también eso lo venden a uno, ¿no? Y el cristianismo mismo también lo hace. Como tienes que impactar, tienes que conseguir a más gente, tienes que dejar tu huella. Y a veces la única huella que Dios nos pide dejar es en el corazón de una persona. De una persona que a veces uno dice como realmente, ¿será que tú eres cruel, Dios, haciendo que yo cuide a esta persona todos los días de mi vida? Pero de pronto
en nuestro corazón y cuando lleguemos al cielo, muy bien como lo decía Juanda, probablemente encontremos la sonrisa de Dios al hacer realmente el llamado por el que estábamos a hacer. Es decir, no siempre es el reflector, no siempre es lo brillante, no siempre es las multitudes y no siempre es el éxito personal de lo que uno concibe como realmente lo wow, pues. Sí, yo solamente quería decir que si tú te ha pasado lo que dijo Andrés por redes sociales o en tu universidad o en tu trabajo, has negociado muchas cosas por aparentar, por mostrar y has sacrificado cosas en ti que sí son muy valiosas, por ejemplo, no sé, tu integridad, tus valores, la iglesia, tu familia. Hoy que sea el momento para que vuelvas a eso, o sea, y te preguntes, bueno, ¿yo qué límites tengo que poner en esto? Porque realmente esto me está alejando de lo que yo realmente quiero para mi vida, ¿sí? Nunca es tarde para que tú puedas tomar una decisión y decir, de nuevo preguntarte, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi llamado? Y cómo yo puedo impactar de una buena manera mi vida. Entonces, mi vida y la vida de las personas. Entonces, nunca es tarde, ¿sí? Y si ya estás muy hondo, lo que sea, levanta la mano y pide ayuda. Estoy segura que hay muchas personas que te pueden ayudar, que te pueden, ¿sí? Ayudar a sanar y volver a encontrarte. Nuestra identidad y nuestro valor solo está en Dios. Nada, espero que este podcast les haya ayudado a esas personas que sienten que Dios no los ve. Dios sí los está viendo en esas cosas pequeñas que sienten que no tienen significado, pero que sí tienen un propósito eterno para ustedes. Los amamos, dejen en los comentarios cómo se llamaría el libro de su vida. Sí, falta que Andrés y Juan Carlos escriban porque no dijeron y Juan. Terminé. Todos. Chao. Un abrazo, chao.